Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un gusto saludar a todos ustedes en esta hora que están en sintonía de nuestros medios de comunicación, que Dios nos ha permitido tener acceso a ellos en este tiempo del fin, tanto para preparar a un pueblo de cara a la venida de Cristo, como también para ser de edificación diariamente en cualquier área de su vida, pues aquí en estos medios de comunicación salen mensajes para la familia, para la salud, y también pues se enseña en diferentes áreas a todos los televidentes y radioyentes. Si usted todavía no está siguiendo nuestro canal de televisión por el internet, las 24 horas o nuestra radio, bueno, yo quiero animarle para que nos siga por la página de Facebook de nuestra iglesia. Ahí está saliendo en vivo nuestra transmisión de la televisión. La página de Facebook que se llama Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. O también puede bajar nuestra aplicación a su teléfono inteligente y allí está para que pueda mirar la televisión u oír la radio, y ahí también está la lección de escuela sabática. Repito, la aplicación que usted puede bajar en su teléfono inteligente, búsquela como Iglesia Advenimiento también del Séptimo Día de los Tres Ángeles, o como Iglesia Advenimiento, como usted le pueda salir. Ahí está el loguito donde dice los Tres Ángeles. Bueno, a los que estén ya en sintonía en esta hora, como dije, un gusto saludarles y bienvenidos al estudio de la lección. Mi esposa María Elena está conmigo nuevamente. Buenos días, feliz día para todos ustedes. Estamos muy agradecidos con Dios y felices por estar aquí este día jueves en este estudio. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, agradecida estoy contigo, Señor, porque cada día tú nos traes este pan espiritual. Muchas gracias, Señor, porque tú lo preparas para nosotros, Padre. Le suplico que por favor pueda estar su Espíritu Santo con nosotros, que nos ilumine, Señor, y que podamos tener este entendimiento, Señor, que tú quieres, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos tomar decisiones en nuestra vida, decisiones, Señor, de dejar el pecado, y que podamos, Señor, aceptar tu palabra cada día y permitir que ella nos transforme. Querido Padre, quédese con nosotros, Señor, en este estudio. Bendígalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo el ángel Gabriel vino allí en el Getsemaní para fortalecer a Cristo en el momento más duro de su agonía. Vino para darle ánimo. Lo fortaleció con palabras tan hermosas como las que la sierva del Señor Elena White ha dejado escritas para nosotros. Interesante lo que leíamos ayer de cómo el ángel Gabriel dice que le mostró el resultado que habría después de esos sufrimientos. Le mostró la multitud de seres humanos salvados y eternamente salvos que habrían después que Jesús lograra pasar aquella prueba tan dura, beber esa copa amarga como era la copa del sufrimiento, la copa que prácticamente era la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Hermanos, pero esas palabras, María Elena, que Gabriel vino a decirle a Jesús y que Elena de White ha dejado registradas para nosotros en el deseo de todas las gentes, concerniente a los resultados que traería aquello. ¿Será que esas palabras tienen algún respaldo bíblico? ¿Será que las profecías habían hablado ya de eso? Sí,
Vamos a verlo, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es sorprendente, hermanos, cómo este versículo ya lo había predicho el profeta Isaías, cuando en esa terrible crisis que pasó nuestro Señor Jesucristo, en esos momentos más oscuros, en esos momentos de agonía donde la copa temblaba en su mano, hermanos, en ese preciso momento, a Él se le mostró esa recompensa de ese gran sacrificio. Se le demostró que iba a valer la pena hacer ese sacrificio. Cristo contempla a su pueblo en su pureza y en su perfección, como la recompensa de todos sus sufrimientos, de su humillación y de su amor, y el suplemento de su gloria, Cristo, el gran centro de quien irradia toda la gloria. Qué lindo, hermanos, porque esa fortaleza es lo que a Él le ayudó para poder soportar y aceptar esa agonía que estaba sintiendo en ese momento. Y ese pueblo, hermanos, que va a ser puro, que va a alcanzar esa pureza y esa perfección, solamente lo puede lograr de una manera. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la única manera de nosotros ser parte de esta visión que Dios le dio en ese momento a nuestro Señor Jesús es que nosotros aceptemos y conozcamos a nuestro Señor Jesús, que obedezcamos toda su palabra y sus mandamientos, que tengamos suficiente fe y que le amemos y creamos y seamos agradecidos con este gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es admirable cómo la profecía de Isaías 53:11 respalda a la hermana Elena White cuando nos dio ayer en esa lectura toda esa descripción de lo que Gabriel vino para decirle a Jesús en cuanto, como ya dije, a los resultados que vendrían después cuando el Señor pasara esa prueba, cuando el Señor bebiera esa amarga copa. Digo que es admirable como respalda la profecía bíblica a la hermana Elena White, porque pues allí nosotros vemos que ella nunca pues habló simplemente porque se imaginaba o porque se le ocurrían cosas, era porque realmente Dios le inspiraba. Y en cuanto a lo que ella narra relacionado con la pasión de Jesús, y específicamente allí en el Getsemaní, cuando este ángel poderoso baja para ayudar a Cristo, ella sencillamente, pues allí está siendo usada por el Espíritu Santo y concuerda también con la Escritura. Pues esta profecía de Isaías 53:11, pues se dice exactamente lo que ella ayer nos describía. Imagínense ustedes que nosotros vemos que la aflicción tendría su fruto. La aflicción que Jesús estaba experimentando allí tendría su fruto. Y el fruto eran nosotros. El fruto éramos nosotros. El fruto eran almas y almas que vendrían a sus pies, aceptándole como su Salvador, declarándose sus discípulos, súbditos de Él como Rey, y viniendo a ser prácticamente los integrantes de su reino. Esto sin duda pues le dio al Señor satisfacción. Por eso dice que cuando Él miró el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho. En otras palabras, hermanos, esto vino a causarle a Él un gran alivio. Y dice que por su conocimiento, Él entonces dice, justificaría a todos nosotros. Esto de justificar no es otra cosa que perdonar. ¿Cuál es el conocimiento que dice aquí que Él tenía y que por ese conocimiento Él nos perdonaría
Pues ni más ni menos que el conocimiento de la voluntad de su Padre. Él conocía la voluntad de su Padre y sabía que la voluntad de su Padre era que de tal manera había amado Dios al mundo que lo había enviado a Él para que viniera a morir por nosotros y para que nosotros, creyendo en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Él conocía eso y por el conocimiento que tenía de esa voluntad de su Padre, Él entonces dice, sabía que con lo que estaba sufriendo justificaría a muchos, es decir, perdonaría a muchos. Y entonces, hermanos, nosotros vemos que Él toma la decisión de seguir adelante con esa carga de iniquidad de todos nosotros, porque sabía que entonces habría esperanza. Quedó satisfecho. La hermana Elena Guaya, María Elena, sigue pues relatándonos acerca de, en otras palabras, cómo es que él quedó satisfecho, de qué manera este ánimo, de qué manera esta profecía, el cumplimiento de esa noche, con lo que el ángel viene a decirle, de qué manera Elena White dice que, pues que él quedó satisfecho. Por supuesto, en otras palabras lo dice, pero ¿cómo es que lo dice ella? Sí, vamos a leer el libro El deseo de todas las gentes, página 643, y nos dice, la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta... Cuando dice que le abandonaron su depresión y desaliento, si tú estás deprimida y desalentada, pero eso se te va, ¿quedas satisfecha ahora? Sí, claro. Entonces, aquí nosotros vemos que dice que le abandonaron su depresión y desaliento. Eso sin duda le causó una gran satisfacción. Claro, sí. Aunque la agonía, dice, no cesaba. Pero ya el hecho de que le dijera esto el ángel, esto le quitó la depresión y el desaliento. ¿Pero qué sigue diciendo? La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en el rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Bueno, hermanos, es asombroso ver cómo valió la pena que ese ángel bajara a fortalecer a nuestro Señor, porque aquí vemos que le desapareció la depresión y el desaliento. Y luego vemos que salió de la prueba sereno y henchido de calma. Aunque él sabía que no había terminado todo su sufrimiento, lo que al Señor más, pero más le había causado ese estrés era, una, el estar separado de su padre, y dos, ese peso de pecado, y saber que si él no cumplía ese sacrificio, pues imagínense, toda la humanidad iba a quedar eternamente para la muerte, en lo malo. Pero aquí vemos cómo el Señor, eso le fortaleció, eso le ayudó mucho. Dice que esa gran tormenta que él había pasado, pues quedó apaciguada. Y una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Qué lindo. Había soportado, hermanos, lo que ningún ser humano hubiera podido soportar. Saben, yo pienso de que esta escritura nos debería de inspirar, nos debería de dar fe, que en los momentos más difíciles que nosotros como seres humanos tengamos, hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesús ha pasado por algo peor, y que si Él lo ha pasado, Él nos comprende a nosotros como humanos. Por eso es tan necesario creer en el Señor, tener fe en Él, y en los momentos difíciles aferrarnos a ese brazo poderoso, porque Él ya pasó estas pruebas tan difíciles y Él sabe, hermanos, que Satanás no se va a quedar tranquilo, que si nosotros aceptamos al Señor, que si nosotros le obedecemos, que si nosotros amamos a nuestro Dios, el enemigo se enoja y el enemigo nos pone trampas y nos quiere hacer sufrir, decaer de una o de otra forma. Entonces nosotros, hermanos, estas palabras
deberían de inspirarnos, deberían de asegurarnos que en esos momentos difíciles nosotros no estamos solos, sino que el Señor está ahí para darnos la victoria, porque Él ha sido victorioso en el pecado y por lo tanto nosotros también podemos tener esa victoria, hermanos. Pero es admirable cómo mientras el Señor pues está allí por su gracia de su Padre, superando pues todo aquel estrés, toda aquella depresión, es admirable ver cómo sus discípulos, hermanos, pues estaban. Y nuevamente la lección nos lleva a ese punto. Nos presenta la extraña actitud que tienen los discípulos, la condición en la que se encuentran. Cuando Jesús va a verlos, va otra vez a ver cómo están. ¿Cómo estaban, María Elena? Miren cómo estaban. Vamos a verlo en Mateo capítulo 26, versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hemos nosotros, hermanos, mirado la condición de los discípulos mientras su maestro está peleando la gran batalla, pues a favor de ellos. Mientras su maestro de una manera sustitutiva está pues sufriendo todo ese ataque de las potestades de las tinieblas por ellos. Nosotros, hermanos, vemos el cuadro. Mientras que Jesús lucha, mientras que Jesús sufre, sus discípulos siempre están durmiendo. Y entonces creo que es el momento de aplicar esto a nosotros. Mientras Jesús está en el santuario, en el lugar santísimo, ministrando por nosotros, ofreciendo ese sacrificio expiatorio por nosotros. Mientras Jesús está allí ministrando en nuestro favor, ¿cómo estamos nosotros? En las horas más solemnes, cuando la salvación pendía de un hilo, los discípulos siempre estaban durmiendo. Hoy, en las horas más solemnes, cuando estamos en los últimos minutos de la historia, cuando está en el santuario cerca de decirse consumado es, se acabó esta administración aquí, cuando, hermanos, ya no haya más incienso que ofrecer, cuando se acabe el ministerio sacerdotal de Cristo, cuando estamos en los últimos minutos de que eso pueda ocurrir, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos igual que los discípulos, durmiendo? Lamentablemente, esta es la realidad. Que de la misma forma como aquellos discípulos no se podían sostener, no velaban ni oraban, sino que siempre estaban durmiendo, aun cuando su divino pastor, su divino sacerdote allí luchaba, así también nosotros ahora estamos. Por eso las Escrituras dicen que nos despertemos. Y este adormecimiento, hermanos, es general. Esto va desde el liderazgo de la iglesia hasta los miembros. Con razón decía el profeta Isaías en el capítulo 56, verso 10. Sus atalayas, decía él, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esto en relación con los dirigentes de la iglesia. Qué lamentable que aún a nivel de dirigentes, a nivel de pastores, haya un adormecimiento. Y si el pastor está dormido, pues la iglesia igual está dormida. Entonces, ¿cómo puede ser? Los discípulos nos enseñan en el Getsemaní la condición en la cual la iglesia siempre está, siempre ha estado. Pero cómo Jesús
amonesta a la iglesia en esa amonestación que les hace a los discípulos, a que no durmamos. Por eso dijo Jesús en otra ocasión, velen, dijo en Marcos 13:35, velen porque ustedes no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Velen. Y en otra ocasión dijo, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y entonces viene el apóstol Pablo, dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y más tarde dice en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, del Getsemaní se extrae esta lección de cómo lamentablemente la iglesia está durmiendo mientras su maestro intercede, mientras su maestro ofrece su sacrificio por ella, por los miembros que la componen. Dios nos ayude, hermanos, de tal forma que nosotros ya nos despertemos y que no sigamos durmiendo. Si tu pastor está dormido, tú despiértate, mi hermano. Si tu hermano está dormido, tú despiértate. Hay que despertarnos. ¿Cómo nos vamos a despertar? Velando y orando, estudiando las Escrituras, estando metidos con el Señor, asistiendo más a la congregación, a los cultos, a donde sea que se hagan, estando allí con Jesús. Este es el tiempo, no de dormir. Y qué triste, María Elena, que el don profético dice que ellos se durmieron y aun cuando miraron, dice, aun cuando miraron eso de que el ángel había bajado para fortalecerle, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Vamos a seguir leyendo el deseado de toda la gente, siempre en la página 643. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la Transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y a la voz de Dios que hablara desde la nube. Ahora, esa misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente, los discípulos cedieron en su cansancio al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente, Jesús los encontró durmiendo. Increíble, hermanos. Bueno, nosotros ahora lo vemos increíble, hermanos, pero yo no sé si nosotros hubiéramos estado en esta escena, cómo hubiera sido nuestro comportamiento. Pero ahora nosotros vemos aquí, hermanos, que no hay duda que el enemigo les había puesto, hermanos, este sueño, este cansancio, este estupor. Porque cómo ellos pudieron haber sido, imagínense, fueron despiertos, dice, por esa luz del ángel. Pero vieron cómo todo lo que el ángel hizo, lo que le decía al Señor, cómo lo animaba. Pero ellos solo lo escucharon y se volvieron a dormir. Eso deberíamos nosotros, hermanos, de ponerle mucha atención. Porque la verdad es que si tan solo los discípulos hubieran estado orando y velando, como su maestro se lo había dicho, entonces, hermanos, ellos mismos hubieran sido fortalecidos, hermanos, al ver todo eso. Su fe se hubiera aferrado más a nuestro Señor Jesús. Ellos hubieran estado listos para esa prueba que les iba a venir. Pero lastimosamente escucharon todo esto, vieron todo esto, pero con la misma se quedaron dormidos. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para que ahora que estamos viendo esta palabra, esta lectura, hermanos, nosotros podamos meditar y hacer conciencia cómo nosotros estamos también.
¿Será posible que nosotros hasta esta altura también nos encontremos dormidos? ¿Será que estamos escuchando esta historia tan hermosa, tan verídica, y nosotros como que nada? Hermanos, si es todo esto que leemos, toda esta historia tan maravillosa, esta historia que tiene que ver con el futuro nuestro, de nuestra salvación, no nos impresiona, hermanos, lastimosamente nada más nos va a impresionar. Si a esto el Espíritu Santo no hace nada en nosotros, debemos de preocuparnos, porque esto, hermanos, nos debería de hacer meditar cómo nuestra vida está y cómo deberíamos de aferrarnos más a esa fe en el Señor Jesús, porque volvemos a decir, el tiempo que nos viene es un tiempo bien difícil y el diablo ahora más que nunca, hermanos, va a poner todas sus artimañas. El diablo no descansa, cada día él pone nuevas trampas para nosotros y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor igual que los discípulos estamos dormidos, nos cuesta. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos cada día en las manos de Dios, si velamos y oramos, no solo una vez, no solo 2 veces, sino que nuestra mente y nuestro corazón durante todo el día está aferrado a nuestro Señor Jesús, yo les digo, hermanos, que vamos a ser victoriosos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros también no nos durmamos, sino que estemos apercibidos a lo que el Señor quiere que estemos. Si se te han quitado las ganas de orar últimamente, mira, aunque no tengas ganas, ora, ponte a hablar con Dios. Háblale de lo que tú quieras. Si se te han quitado las ganas de leer la Biblia últimamente, aunque no tengas ganas, agarra la Biblia, mira, y lee una parte por ahí y medita. Es más, te recomiendo el Evangelio de Marcos. Todos los días agarra unos 5 versículos, desde el capítulo 1 en adelante, agarra 5 versículos del Evangelio de Marcos y ve así, dejándolo en capítulo hasta que lo termines. Después agarra el de Mateo, después el de Lucas, después el de Juan. Y cuando tú hayas prácticamente leído todo el Nuevo Testamento, yo te aseguro que tu condición espiritual será diferente. Habrá ocurrido un despertar espiritual en ti. Hermano, hermana, las cosas buenas siempre se requieren que uno se esfuerce. Y aunque no hayan ganas de orar, y aunque no hayan ganas de leer la Biblia, hay que hacerlo. Porque esto es como cuando alguien dice no tengo ganas de ir a trabajar, pero de todas maneras va porque necesita que le paguen o necesita ese trabajo para sostener a su familia. No es asunto de que si tiene ganas o no tiene ganas, va porque lo necesita. O como cuando alguien está enfermo y tiene que tomarse algún medicamento, aunque no le guste, muchas veces se lo bebe porque sabe que es para su bien. Aquí es lo mismo, hermanos. Hay que leer la Biblia, hay que orar aunque no se tenga ganas, porque allí es donde viene el despertar. Y se acaba ese dormir en el cual estamos como iglesia, como individuos. La lección de hoy prácticamente es, si lo queremos ver así, una exhortación o una amonestación a no estar en esa condición, porque hemos sido grandemente bendecidos con este plan de salvación. Oremos ahorita y pidámosle a Dios que nos dé este despertar. Amado Padre, gracias porque mandaste a ese ángel a fortalecer a Jesús. Gracias por la gran satisfacción que Jesús encontró en aquellas palabras, en aquella muestra que se le hizo del fruto de su aflicción. Como Padre, gracias a ti, tu Hijo entonces quedó satisfecho porque miró que allí estaríamos nosotros ahora con grande esperanza para salvación. Amén. Señor, pero es triste que mientras Él haya quedado satisfecho y haya avanzado en sus sufrimientos porque miraba que nosotros nos salvaríamos, es triste que nosotros, Padre, todavía seamos duros de corazón, todavía seamos indiferentes, todavía no nos importe eso y todavía veamos eso como nada más un relato y no nos conmovemos ni nos volvemos a ti en oración y estudio de tu palabra. Míranos, Padre, ¿cuántos hay ahora que ya perdieron el interés hasta de ir a los cultos? ¿Cuántos hay ahora que ya no les importa, Padre, que hay una reunión donde tu nombre se está
expresando, donde allí se invoca tu nombre. ¿Cuántos, oh Señor, han caído en la religiosidad? No estudian, no oran, no van a los cultos y simplemente, Padre, solo se congregan. Señor, qué triste, porque viene pronto una prueba dura. ¿Y cuántos, Padre, dice tu palabra, que saldrán como el tamo que se lo lleva el viento? Oh Señor, te ruego por favor que tu Espíritu Santo toque fuertemente los corazones de todos los radioyentes y televidentes, para que ya no sigan más con esa actitud de los discípulos, de estupor y de adormecimiento, sino que todos, oh Señor, tu Espíritu hable tan fuerte a sus vidas, que vuelvan a la Biblia, vuelvan a la oración, vuelvan a congregarse y, Padre, se acabe ese dormitar. Amado Dios, te rogamos que nos ayudes, que nos despiertes ahora con esta exhortación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección